Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las figuras más imponentes de la historia de España, Santa Teresa de Jesús. Ujú. Pero un momento. Antes de que nos venga a la mente esa imagen de la santa reformadora, la mística, la fundadora, vamos a parar un poco. Sí, nuestro objetivo hoy es otro. Es explorar a la mujer que existió antes del mito, Teresa de Cepeda y Ahumada. Exacto. Una joven de la nobleza castellana que durante más de 20 años como monja llevó una vida que ella misma calificaría pues de mediocre. Exacto. La misión de este análisis, que además será el primero de una serie sobre su vida, es precisamente esa: entender la metamorfosis. La transformación. Sí, cómo esa mujer, cómoda en su rutina de convento casi mundana, protagoniza uno de los cambios espirituales más radicales y mejor documentados de la historia. Claro. Palabras, las de su autobiografía, el libro de la vida, y testimonios de quienes la conocieron, como su confesor. Perfecto, pues vamos a desgranar esto. Para entender a Teresa, creo que es fundamental primero entender su mundo. Desde luego. Así que, si te parece, viajemos a la Ávila del siglo XVI, una ciudad amurallada, austera, en pleno corazón de Castilla. ¿Qué se respiraba ahí? Pues se respiraba sobre todo una jerarquía asfixiante. Era una sociedad obsesionada con dos cosas, el linaje y la honra. ¿De dónde venías y qué aparentabas? Mesura todo. La sociedad se dividía entre la alta nobleza y luego una clase de nobles de segundo orden, los hidalgos, que era la que pertenecía a la familia de Teresa. Y ella tenía algo que decir sobre eso, ¿no? Sí, fíjate. Años más tarde, se referiría a toda esta obsesión social con un desprecio absoluto, llamándola la negra honra. La negra honra. Me encanta la expresión, es potentísima. O sea que desde el principio ya vemos en ella una cierta rebeldía contra lo establecido. Sí, Y me pregunto si eso le venía de familia, porque su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, no era precisamente un hombre convencional para su época. en absoluto. Las fuentes, y la propia Teresa, lo describen como un hombre de una caridad y una honestidad inmensas. Pero hay un detalle fascinante. A ver, Era contrario a la esclavitud. En una época donde tener esclavos era un símbolo de estatus, él se negaba por la gran piedad que le producían. Se negaba a aceptar algo que consideraba injusto. esto es muy interesante. Es posible que esa versión familiar a las jerarquías impuestas, la esclavitud del padre, la negra honra de la hija, fuera la semilla de su futura rebelión. Es una hipótesis muy sólida. Estaba ya de alguna manera predispuesta a romper con las estructuras. Parece que heredó ese gen inconformista, esa incapacidad para aceptar las cosas porque siempre se ha hecho así. Claro, Su madre, Beatriz de Ahumada, murió cuando Teresa tenía unos 13 años. Fue un golpe durísimo. Pero nos queda la imagen de una joven vital, inteligente, aficionada a los libros de caballerías, a la buena conversación. y muy consciente de su atractivo, según dice ella misma. Sí, también. Una joven llena de vida y de contradicciones, vamos. Entiendo. Una joven noble, sociable, inquieta. Pero entonces, ¿por qué acaba en un convento? ¿En ese contexto era una salida, una vocación? Es la gran pregunta. Ella misma no lo tiene claro al principio. Entra en el convento de la Encarnación de Ávila, y es crucial entender cómo era ese sitio. No era lo que nos imaginamos. Para nada, olvídate de la clausura estricta. Era casi un centro social. Las monjas recibían visitas constantemente en el locutorio, tenían sus propias criadas, sus celdas eran como pequeños apartamentos. O sea que, en lugar de un retiro del mundo, era una continuación de la vida social por otros medios. Totalmente. Y ella se sumerge de lleno en eso durante 20 años. 20 años. 20 años. Ella lo describe sin rodeos como un enfriamiento espiritual. Tiene una frase en su autobiografía que es demoledora. ¿Cuál? Comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión. Qué fuerte. Caían, pero se justificaba. Pensaba que era lo normal, que todas lo hacían. Era la tiranía de la mediocridad aceptada. Parece una vida sin grandes sobresaltos, casi predecible. Pero entonces, todo se rompe. Y se rompe de la forma más brutal. De una forma que desafía la imaginación, ¿sí? Con 20 y pocos años contrae una enfermedad misteriosa, devastadora. Ella la describe como un paroxismo, un ataque violentísimo que la deja inconsciente. Durante 4 días. 4 días, inconsciente. En un estado comatoso tan profundo que la dan por muerta. Literalmente. ¿Cómo que por muerta? Sí, sí. Su padre se niega a enterrarla, pero en el convento ya le habían abierto la sepultura y, como era costumbre, le habían puesto cera derretida en los párpados para cerrarle los ojos.
Para todos, Teresa había fallecido. Desde una perspectiva del siglo XXI, esto suena a un evento neurológico severo, quizá epilepsia, un derrame. ¿Cómo lo interpretan los historiadores? Efectivamente, hoy se barajan hipótesis como la epilepsia del lóbulo temporal, la brucelosis, que era muy común en Castilla, o incluso una encefalitis. Pero lo que es históricamente indiscutible, por los testimonios, son las secuelas. Claro. Cuando despierta de esos 4 días de muerte, el panorama es desolador. ¿Cómo lo describe ella? Es que la descripción es tan física, tan visceral. Escribe que tenía la lengua hecha pedazos de mordida por las convulsiones y que el cuerpo se le había quedado todo encogido, hecho un ovillo. ¡Qué horror! Sufre una parálisis casi total que la postra en la cama durante casi 3 años. 3 años. 3 años en los que solo podía mover, y cito, un dedo de la mano derecha. Es inimaginable. Pasar de ser el alma de las fiestas del locutorio a ser un cuerpo inerte, totalmente dependiente, durante años. El impacto psicológico tuvo que ser... Absolutamente demoledor. Su recuperación fue un proceso agónicamente lento que ella atribuyó a la intercesión de San José. Pero nunca se recuperó del todo. Le quedaron secuelas permanentes. Para toda la vida. Su confesor, Julián de Ávila, cuenta que sufría problemas de corazón, vómitos casi diarios y un ruido constante y atronador en la cabeza. ¿Un ruido? Sí, que ella misma describía como hace una gran pesquera, es decir, como una gran cascada de un río. Imagínate. Sobrevive a todo esto y vuelve a la vida del convento. Pero claro, después de 3 años de parálisis, de ser un objeto, ¿cómo vuelves a la normalidad de las charlas vanas en el locutorio? Ahí has dado en el clavo. Ese es el puente hacia su transformación. Ya no encajaba. Vuelve, sí, pero ya no es la misma. Y aunque intenta retomar sus antiguas costumbres, algo dentro de ella se ha roto para siempre. El primer gran aviso le llega curiosamente en el escenario de su vida anterior, el locutorio. ¿Qué sucede? Está en una de esas conversaciones intrascendentes cuando de repente tiene una experiencia interior sobrecogedora. ¿Una visión? Ella dice que se le representó Cristo delante, con mucho rigor, dándome a entender lo que de aquello le pesaba. Ojo, no es una visión con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, como dice ella. Y la imagen de ese Cristo decepcionado, afirma, se le quedó grabada para siempre. Un aviso directo, vamos. Esto que haces me desagrada. Pero por lo que decías, este no fue el final del proceso. No, fue el principio del fin. La demolición lenta de su antigua vida. Ella sigue luchando, debatiéndose entre la vida social y esa llamada interior. Entonces llega el punto de no retorno. Exacto. La conversión definitiva. Y llega, de nuevo, a través de una imagen. Pero esta vez una imagen física, no un objeto. Sí, una talla de madera. Un día, al entrar en el oratorio, se topa con una escultura de un Cristo muy llagado, que habían traído para una celebración. Ajá. Era una imagen que representaba toda la pasión. Y al mirarla, algo hace clic. Siente de una forma abrumadora, casi física, toda la ingratitud de su vida pasada. Un colapso. Un colapso emocional y espiritual completo. Se arroja a los pies de la imagen, llorando, y allí mismo se entrega a Dios sin reservas. Es entonces cuando hace el voto personal de hacer siempre lo más perfecto. Se acabó el negociar. Y a partir de ese momento su vida interior explota. De una manera casi violenta, sí. Su oración, que antes era una lucha, se transforma. Comienzan las experiencias místicas que la harán célebre y también, sospechosa a los ojos de la Inquisición. Los éxtasis, las visiones. Exacto. Los éxtasis que a veces le sobrevenían en público, las visiones y lo que ella llamaba locuciones interiores, sentir que Dios le hablaba directamente en el alma. Y entre todas esas experiencias, hay una que es la clave de Bóveda para entender todo lo que hará después. La que lo cambia todo. Sin duda alguna, la visión del infierno. Uf. Es una de las páginas más aterradoras y fascinantes de la literatura mística. Y lo crucial es cómo lo describe. No como una idea, no como un cuadro. Lo describe como una experiencia real, sentida en el cuerpo. ¿Cómo es esa descripción? Dice que se sintió en un instante transportada a un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro. El suelo era un lodo nauseabundo lleno de sabandijas. ¡Qué angustia! Pero insiste en que lo peor no era el tormento físico, el fuego. Lo peor era, y cito, el agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo encarecerlo,
un tormento interior, desesperación absoluta. Es increíble pensar que el motor de la Reforma del Carmelo, una obra de organización, de construcción, que duró décadas, nace de una visión de un instante, de un momento de terror. Y aquí está la clave, la paradoja que la define. La consecuencia de esa visión aterradora no la asume en el egoísmo de «sálvate a ti mismo». No la paraliza el miedo. Todo lo contrario. Esa experiencia la aniquila como centro de su universo y la convierte en un instrumento para los demás. El terror absoluto da a luz a un amor expansivo. ¿A qué te refieres exactamente? A que su reacción inmediata a la que escribe justo después de describir el horror es esta. Le quedó un ímpetu grande de aprovechar almas. El dolor que sentía, dice, no era por su propio miedo, sino por las muchas almas que se condenaban. De repente, su salvación deja de ser la prioridad. El motor que la moverá a fundar conventos por toda España es el deseo de crear espacios donde otras almas puedan evitar ese tormento. Y ahí la tenemos. Ahí dejamos a Teresa por hoy. Ya no es Teresa de Cepeda, la hidalga de Ávila, ni la monja sociable y algo vana de la Encarnación. No. Es un alma forjada en el fuego de la enfermedad y encendida por una experiencia divina radical. Una mujer con una misión que la trasciende. Una misión que, como veremos, le enfrentará a su propia orden, a la nobleza, a la desconfianza de la sociedad y a la sospecha constante de la Inquisición. Pero esa ya es la historia de sus fundaciones. Una aventura increíble. Y esa es precisamente la historia que exploraremos en nuestro próximo análisis. Así que, para no perderse esa increíble historia de lucha, invitamos a quien nos escucha a suscribirse y, si este análisis ha sido de su interés, a darle al me gusta. Nos vemos en la próxima inmersión. Y para reflexionar mientras tanto, ¿qué se necesita para que una persona cambie su vida de una forma tan radical? ¿Es necesario un colapso físico, una visión que nos deslumbre, o es más bien la lenta e insoportable acumulación de un descontento profundo con nuestra propia mediocridad?